Muy bien, entonces me presento nuevamente. Mi nombre es Jorge Salas, ortopeda pediátrico. Trabajo en la Caja del Seguro Social. Vamos, el primer tema de nuestro curso va a ser sobre las bases del crecimiento y desarrollo con un enfoque ortopédico y la evaluación clínica infantil. Importante tener en cuenta los conceptos que debemos distinguir entre crecimiento y desarrollo. Crecimiento como tal es, por definición, un incremento en el tamaño corporal total del individuo o un incremento en el tamaño físico de un órgano en particular. Cuando hablamos de desarrollo, aparte del incremento del tamaño, entonces hablamos de un grado de maduración o de cambios físicos y que van a afectar tanto la estructura y función de las diferentes partes del cuerpo de un niño. Es muy importante que los niños tienen una tasa de maduración diferente que va a variar entre sus pares, principalmente si tienen la misma edad, por lo cual van a alcanzar la meta del desarrollo a diferentes ritmos. Y es muy importante tener eso en cuenta al momento de la evaluación. A modo de repaso, la parte de embriología, importante que en cuanto a los miembros superiores e inferiores, los esbozos van apareciendo dentro de las primeras 4 semanas. Después, más o menos alrededor de la séptima, entre la séptima y la octava semana, comienzan a desarrollarse y a rotar. Por lo tanto, y ya cerca de la decimoséptima, entonces terminan de rotar lateralmente, en donde los miembros inferiores, por lo menos, el hálux va a orientarse cerca de la línea media. Por eso es importante tener en cuenta todo este tipo de cambios, ya que algunas de las patologías a nivel pediátrico se van a determinar según la afectación o no en el crecimiento a nivel fetal, principalmente en las últimas semanas del embarazo. Hay mucha literatura que habla de diferentes tipos de etapas de crecimiento. Probablemente nuestros colegas los pediatras tendrán una definición diferente. Por lo menos nosotros acá en ortopedia, dentro de basándonos por lo menos en la documentación del doctor Rosselli, podemos definir principalmente 3 etapas de crecimiento. Una que va del nacimiento a los 5 años. Esta va a ser una etapa de tipo acelerada, donde va a haber un crecimiento rápido, principalmente en el primer año, y el crecimiento promedio anual va a ser de 10 centímetros. A partir de los 5 años vamos a tener una desaceleración, donde solamente se va a crecer unos 5 centímetros anuales y va a comenzar a diferenciarse la longitud o la altura, principalmente entre los miembros, por lo menos los miembros inferiores van a representar un 2/3 de la altura y el tronco va a representar 1/3 de la altura del niño. La tercera fase, que es al final del crecimiento, de adolescencia hasta el final del crecimiento, va a ser acelerado nuevamente, un segundo pico acelerado, se va a comenzar a presentar después del crecimiento o del estirón final, como decimos coloquialmente, los cierres fisarios. Estos cierres fisarios van a depender principalmente del paciente y va a depender tanto del género, de la edad del paciente, principalmente en las niñas, la presencia o no de la primera menstruación. Importante en este punto que la edad cronológica no siempre coincide con la edad ósea. La edad ósea podemos definirlo como la edad de maduración esquelética del paciente y incluso puede haber 2 años de diferencia entre la edad ósea y la edad cronológica y se encuentra en niños sanos totalmente normales. La pubertad podemos definirla que en las niñas más o menos va a ser alrededor de los 10 años y en los niños va a ser más o menos alrededor de los 12 años. Alrededor de esas edades comienza el pico rápido de crecimiento o durante esa edad, como les mencioné, las niñas va a depender mucho de la menarquia. Muchas tienen una pubertad precoz, por lo tanto va a tener una maduración mucho más rápida con respecto a otras niñas que no tengan una pubertad tan prematura. Importante en neonatos, el desarrollo neuromotor. En los neonatos vamos a tener un paciente con tono flexor, con contracturas, inflexiones fisiológicas que van a ir cediendo a medida que el paciente va a ir creciendo. Va a tener rotación interna en las extremidades inferiores, principalmente porque hay mucha actividad de la parte de los músculos rotadores internos de las caderas. A medida que el paciente va creciendo, los rotadores externos van adquiriendo más fuerza. Por lo tanto, van a ir rotando externamente. Va a tener movimientos alternantes de la extremidad al estimularlo y es importante que el desarrollo normal es principalmente tipo cefalocaudal.
vamos a tener muchos hitos, el hito de crecimiento se va, importante también tenerlos en cuenta, principalmente mediante la prueba de Denver, donde a nivel ortopédico nuestros puntos más importantes son cuando el paciente empieza a gatear y cuando el paciente comienza a caminar. Si pueden observar en la figura, el paciente comienza a caminar principalmente alrededor de los 11 meses de edad. Cuando ya camina, vamos a decirlo de forma independiente, ya alrededor entre el año y más o menos debe ir hasta el año y medio. Eso estamos hablando en términos fisiológicos, términos normales. Además de los otros tipos de manifestaciones, que suba escalones, que salte. Importante que el desarrollo se dé en el tiempo adecuado para cada niño, dependiendo si no tiene alguna patología del fondo o no, que nos permita diferenciar si hay algún tipo de patología. Como les resalté inicialmente, no debemos comparar niño con niño, principalmente si tienen la misma edad, principalmente mediante estos hitos de crecimiento, sino que debemos velar que cumplan en el tiempo estipulado. Es importante conocer que los huesos crecen de forma con un modelo endocondral o un modelo de cartílago. La gran mayoría de huesos del cuerpo o del esqueleto axial crece así, excepto de la clavícula. La clavícula es el único hueso que al momento del nacimiento está totalmente osificado porque tiene una osificación de tipo intermembranosa, igual que los huesos del cráneo. Esto quiere decir que todos los huesos se van a formar a partir de un molde de cartílago y a su vez van a presentar un crecimiento mediante núcleos de osificación secundaria. Aquí en la imagen podemos ver diferentes tipos de núcleos que van a ir apareciendo según la edad del paciente, tanto en miembro superior como en miembro inferior. Como podemos ver en la imagen inferior izquierda, vamos a tener que los núcleos de osificación más importantes del cuerpo nos pueden indicar la edad del paciente también. Y eso nos va a ayudar mucho en la edad ósea del paciente. Siempre tener en cuenta que las niñas tienen un desarrollo más prematuro que las niñas. Incluso el cierre pizarra se da más o menos 2 años antes que el de los niños. Y eso también va a depender del desarrollo. Dentro de los núcleos de osificación más importantes que debemos conocer están los de codo. Los de codo tenemos que conocerlos debido a que eso nos puede ayudar a identificar, como vamos a ver en el siguiente módulo de trauma pediátrico, cuáles son aquellas patologías que pueden representar una fractura o no. También es importante conocer los núcleos de osificación, por ejemplo, de la cabeza femoral. La cabeza femoral es importante conocer la edad de aparición para identificar diferentes tipos de patologías, por ejemplo, la displasia de la cadera, entre otros tipos de núcleos de osificación. El cartílago de crecimiento es una estructura especializada en el hueso que permite el crecimiento longitudinal del mismo, principalmente de los huesos largos. El cartílago de crecimiento se compone principalmente de tres zonas. Una zona de reserva, una zona proliferativa, una zona hipertrófica. La zona de reserva está compuesta principalmente por condrocitos redondos y por células que son de tipo pluripotenciales. Es una zona donde va a haber muy poca oxigenación, no hay nada de vascularización y prácticamente las células están inactivas. La etapa proliferativa, estos condrocitos, el primero de cada fila, se vuelve pluripotencial y se vuelve la verdadera célula madre del cartílago de crecimiento. Estas células van a comenzar a multiplicarse y alargarse. Esta zona tiene alta cantidad de concentración de oxígeno, además tiene una vascularización bastante importante que va a permitir el crecimiento de la célula. En la etapa hipertrófica no hay más replicación celular, sino que las células comienzan a aumentar de tamaño. Llega a un punto que crecen tanto de tamaño que prácticamente hacen una plasmólisis y la célula muere por apoptosis, liberando los niveles de calcio necesarios para la osificación a nivel de la metáfisis. Es importante tener en cuenta que dentro de esta zona, la zona de calcificación provisional es una zona de transición entre la hipertrófica y la metáfisis, es la zona más débil a estrés mecánico y por lo cual va a ser la zona donde va a haber mayor cantidad de lesiones a nivel de la fisis. Otra estructura importante es el nudo de Ranvier,
El nudo de Ranvier es importante principalmente para el crecimiento a lo ancho de la fisis, y el anillo pericondral de la cruz o de la croa, que va principalmente a ayudar en la parte de sostén mecánico de la fisis, para que no haya una separación principalmente entre la epífisis, fisis y metáfisis. Es importante que a nivel pediátrico conozcamos que los huesos largos la fisis va a determinar diferentes tipos de secciones. La epífisis, que significa superior a la fisis, la fisis o cartílago de crecimiento, la metáfisis, que es una zona entre la fisis, y la diáfisis, que es el resto del hueso largo. La circulación es principalmente de tipo transepifisiaria a través de la epífisis, va a ser a través del anillo pericondral y a través metafisiario. ¿Qué quiere decir? Que el cartílago de crecimiento no va a tener circulación como tal, sino que va a depender totalmente de las estructuras adyacentes. Bien, como vimos, los diferentes núcleos de osificación nos va a permitir que el hueso crezca de forma longitudinal, pero ese crecimiento no es igual en todas las zonas del cuerpo. Cada hueso tiene un cartílago de crecimiento que va a proporcionar una cantidad determinada de longitud a nivel, principalmente si es proximal o es distal. Una forma muy fácil de recordarlo es el paciente en la bañera. Este es tomado el libro del doctor Stageli. El doctor Stageli presenta este esquema en donde en un paciente que está dentro de una bañera, todo lo que toque el agua o lo que esté sumergido en agua son fisis de poco aporte al crecimiento longitudinal del hueso. Por lo tanto, en estas fisis o por lo menos en lesiones cerca de estos cartílagos de crecimiento, va a haber poca remodelación. Por ejemplo, ¿cuáles son las que más proporcionan a nivel de la rodilla? Femur distal, tibia proximal, prácticamente un 80, prácticamente un 70% del fémur distal le da la longitud total al fémur, y prácticamente un 55-60% de la tibia proximal a la tibia. Y asimismo el húmero proximal. Esto va a cobrar mucho más importancia cuando se vea la parte de trauma. El desarrollo, como les mencioné, es importante tener en cuenta que según el género, las niñas crecen o las niñas se desarrollan más rápido que los niños. Y esto va a ser importante principalmente al momento de tratar diferentes tipos de patologías. Dentro, eh, por términos generales, podemos decir que las niñas, al final del desarrollo, se terminan de desarrollar 2 años antes que los niños. Ahorita vamos a ver un estudio que habla sobre los cierres de la fisis. Una pregunta muy frecuente por parte de los padres: ¿cuánto va a medir el niño al final del crecimiento? Esto va a depender de muchos factores, pero uno de los factores que afecta obviamente es la altura de los padres. Una regla sencilla que se puede utilizar es sumar la altura del papá y la mamá. Para las niñas le restamos 13 centímetros y para los niños, y al final dividimos entre 2, ¿no? Y a los niños entonces le sumamos 13 centímetros y dividimos entre 2. Y eso vamos a tener la altura aproximada del niño al final del crecimiento. Esta regla no se da siempre, pero sí es para tener un aproximado. Como les mencioné, la edad cronológica muchas veces no coincide con la edad ósea. Entonces, tenemos diferentes tipos de métodos para determinar la edad ósea del paciente. Uno de los métodos se llama carpograma, que tenemos en la imagen de la izquierda, en donde se le pide una radiografía de mano izquierda al paciente. Por convención siempre se usa la mano izquierda. Y se utiliza un atlas que se llama de Grealish y Pyle. Con él podemos ver la aparición de los núcleos de osificación a nivel del carpo y el cierre de las fisis a nivel de las falanges. Y esto nos va a poder servir para poder determinar la edad ósea del paciente. La desventaja que tiene que no es muy fidedigno a nivel, por lo menos, en pacientes adolescentes. Tenemos el signo de Riser. El signo de Riser es muy utilizado principalmente en la variación de las escoliosis. En el signo de Riser tenemos una puntuación del 0 al 5 y va a depender principalmente de la aparición del núcleo de osificación secundaria de las crestas ilíacas, que aparece de externo a interno o de externo a medial, y se puntúa principalmente según el porcentaje: 1,25, 2,50, 3,75, 4 al 100
y un Riser 5 cuando hay una fusión total. ¿Cuál es el gran problema con el Riser? Que cuando el paciente está en el pico de crecimiento acelerado durante la pubertad, entrando a la adolescencia, todavía el paciente es Riser 0, es entre 0 y 1. Por lo tanto, no permite identificar cuando el paciente está en el pico más rápido de crecimiento. El método que más se debe utilizar o que está recomendado utilizar a nivel de los adolescentes para determinar edad ósea es el método de Sauer-Green. El método de Sauer-Green se utiliza el codo para ver los núcleos de osificación, principalmente el olecrano. Si se dan cuenta, este método solamente se utiliza en pacientes entre 11 y 15 años. Y según la aparición de núcleos de la osificación del olecrano y su fusión con el resto de la metafísica del olecrano, entonces podemos determinar la edad del paciente. Otras, además de los estudios secundarios de Tanner, también se pueden utilizar definitivamente para la parte de la pubertad. Otros aspectos que podríamos utilizar, por ejemplo, el cierre del cartílago radiado a nivel de una radiografía pélvica, en donde en las mujeres se va a cerrar alrededor de los 12 años y en los varones se va a cerrar alrededor de los 14 años. También podemos utilizar el trocánter mayor, en donde también en los niños alrededor de los 16 años y en las niñas su cierre se va a dar alrededor de los 14 años. Bien, ¿cuándo se cierra la fisis? Esta es una pregunta bien curiosa, porque si buscamos en diferentes literatura, por términos prácticos, nosotros podemos decir a nivel de ortopedia pediátrica que los niños crecen hasta los 16 y las niñas crecen hasta los 14. A esa edad se ha visto que alcanza la mayor madurez esquelética. Nosotros lo vemos mediante radiografías como una disminución del grosor de la fisis y se comienza a ver una cicatriz fisaria, en donde se abre una línea blanca. Pero realmente la fisis todavía está activa, pero su crecimiento se vuelve muy, muy lento. Entonces, en este estudio de BIST y colaboradores, ellos determinaron realmente cuándo es que se cierra la fisis mediante resonancia magnética. Y al final ellos determinaron que la fusión es de tipo ascendente, o sea que va de miembros inferiores a miembros superiores, y va a ser completa en las niñas 2 años antes que los niños. En promedio, en sus 958 pacientes sanos, sin ningún tipo de patología de base, la fisis se cerró hasta los 17 años en niñas y a los 19 años en niños. O sea que esa sería la edad real en que nosotros podíamos decir de que ahí el niño termina de crecer. Recordar siempre pacientes femeninas que tengan pubertad precoz, por ejemplo la menarquia. Se ha descrito que después de la primera menstruación las niñas tienden a crecer solamente de 1 a 2 centímetros posteriormente a la menarquia. ¿Afecta el sexo? Sí. ¿Afecta el desarrollo puberal? También, pero no afecta la actividad física. O sea que aquellos pacientes que se han visto que solamente no hacen ninguna actividad física importante, no necesariamente tienen una ralentización de la fisis. Sí se ha visto que en pacientes obesos pueden ralentizar la fisis mediante compresión mecánica y también se ha visto que en algunos pacientes que presentan lesiones sí pudiera también ralentizarse, pero no hay nada que acelere el crecimiento, por ejemplo, para tratar de optar a un mayor crecimiento, buscando una mayor altura en el paciente. Bien, ya estableciendo la parte de la fisiología o la parte básica, vamos a examinar al niño. Importante siempre en el primer contacto, los niños van muchas veces asustados a los hospitales, tenemos que tener paciencia y reducir el miedo. Hay que establecer la confianza tanto con el niño como la familia. Importante tener en cuenta que lo que nosotros conocemos como algo normal o algo fisiológico, para los padres no lo son. Entonces tenemos que tener paciencia en esa parte y explicarles adecuadamente. Hay que calmar al niño. Dentro del examen físico, importante incluir juegos para que el niño se encuentre en confianza. La historia clínica, importante siempre preguntar por deformidades, por dolor, por trauma previo, principalmente aquellos niños que todavía no se comunican adecuadamente por la edad, si tienen mucha irritabilidad, si hay llanto fácil, si hay alteración funcional, si hay cojera y hay que evaluar la marcha. Siempre hay que evaluar esa parte del paciente, principalmente si ya deambula de forma independiente. Además de eso, los antecedentes con historia familiar, de nacimiento y hitos del desarrollo, principalmente como les mencioné.
Nunca dejar de lado la intuición materna o en su defecto la intuición de los padres. Si los padres refieren de que el niño presenta algún tipo de anomalía que antes no la presentaba, hay que, hay que prestarle atención. Los dolores de crecimiento, más adelante vamos a hablar un poquito más de ellos. Importante también no dejarse llevar que todo dolor a nivel de miembro inferior es por dolor de crecimiento. Por lo tanto, debemos también prestar atención a estos pacientes. El examen clínico hay que hacer una inspección completa, hay que desnudar al paciente o por lo menos mantenerlo en ropa interior o en bata. Importante empezar distal a la flexión o en el lado sano para no, primero porque nos permite comparar y después porque para que el paciente no se asuste con el resto de el examen físico. Evaluar siempre extremidades, evaluar siempre espalda, además de la marca. Importante por ejemplo, estos pacientes que tienen mechones a nivel de la espalda baja o tienen hoyuelos, importante tener en cuenta que puede haber algunas afectaciones de la columna que pueden causar síntomas neurológicos, por ejemplo, la espina bífida. También importante el examen clínico, la parte de las caderas, esto se va a mencionar más a fondo en la parte de displasia de cadera. Importante siempre evaluar la estabilidad de la cadera, principalmente cuando tenemos a pacientes o infantes o pacientes lactantes. Importante durante los 3 primeros meses de vida evaluar siempre las caderas en pruebas de ortolán y de Barlow. También una forma rápida de evaluar al paciente ya cuando deambula es pedirle, por ejemplo, ciertas cosas. Y como les mencioné, podemos incluirlo como si fuera un juego. Podemos decirle al paciente que salte o que salte de la mesa de examen, que camine hacia adelante y hacia atrás, que salte en un pie y en el otro pie, que camine en puntilla, que camine en talones y que camine con el borde lateral del pie. Además de eso, que se logre sentar en el piso y que se logre levantar de forma independiente. Solamente haciendo estas cosas nos vamos a poder descartar muchas patologías neuromusculares como distrofia musculares, parálisis cerebral, enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. Por ejemplo, si el paciente tiene algún tipo de cojera séptica, tiene pies planos que no es flexible, por ejemplo, cuadriceps tarsales, y otro tipo de patologías que vamos a ir viendo en el camino. Importante siempre evaluar el nivel de las crestas ilíacas, eso va a permitir ver si las extremidades tienen la misma altura o no, evaluar si hay una simetría torácica y lumbar, y si no la hay, ver si no hay algún tipo de escoliosis. El test que más se utiliza es el test de Adams, que también que nos permite ver la rotación a nivel de la columna. La discrepancia de los miembros inferiores puede estar presente y puede estar causada por alteraciones neuroestructurales o neuromusculares. Se debe medir desde la espina ilíaca antero superior hasta el malleolo medial, y eso nos va a dar la longitud real del miembro inferior. Importante que si nosotros hiciéramos una encuesta y tomamos a 100 personas en la calle, probablemente tengan asimetría de los miembros inferiores. Y se ha descrito que una asimetría de 15 milímetros no se debe notar ningún tipo de alteración durante la marcha. Así que es una asimetría que en teoría no necesita ningún tipo de tratamiento, siempre y cuando está acompañada de otra patología o otra alteración, por ejemplo, rotacionales o angulares. Siempre, además de la longitud, hay que descartar las alteraciones angulares, dismórficas, que por ejemplo talla baja, que pudieran hablarnos de algún tipo de acondroplasia, algún tipo de displasia esquelética, o en hipertrofia, que es un agrandamiento, un crecimiento mayor en el hemicuerpo. De los, además de eso, importante evaluar en la marcha si el paciente no tiene ciertos signos, por ejemplo, el de Trendelenburg, donde hay debilidades del glúteo medio, o una marcha en tipo Trendelenburg también puede presentarse. La discrepancia de miembros, aquí en este caso superiores, importante evaluar la talla del paciente. El paciente debemos evaluarlo siempre de dos tipos de talla, una talla sedente, que quiere decir el paciente sentado, y una talla subisquiática, en donde restamos principalmente la talla de pie del paciente menos la talla sedente, y eso nos va a dar la talla o la longitud de los miembros inferiores. También podemos evaluar la envergadura que se da, por ejemplo, colocamos al paciente, como tenemos en la figura derecha, con una abducción de 90 grados,
y los codos con una extensión completa y lo medimos. Por ejemplo, en adolescentes, la talla del paciente va a determinar el 97% de la envergadura y en adultos, no, la envergadura no puede ser mayor que la talla. Es importante tener en cuenta. Pacientes que tengamos una envergadura mayor a la talla, hay que pensar en algún tipo de patología, por ejemplo, como síndrome de Marfan o otro tipo de síndrome. En cuanto al pie, este es otro tema de amplia discusión. Es un tema que va a tener su discusión cuando toque hablar sobre pie plano. El doctor Stageli es uno de los pioneros en la ortopedia pediátrica que determinó, mediante sus estudios que fueron alrededor de los años 90, 95, en donde se podría considerar que un arco de pie plano no necesariamente era patológico, sino que podría ser parte de un espectro de la normalidad del pie del niño. Entonces se define bien, por ejemplo, un paciente con pie plano, no podemos hablar de una altura como tal, sino que simplemente si el paciente está dentro o no de las dos desviaciones estándar. Entonces podemos tener pacientes con disminución del arco plantar, pero asintomáticos, y a su vez también pacientes con aumento del arco longitudinal interno, causando un pie cabo, pero también asintomáticos. Es importante que tener en cuenta que todos los pacientitos antes de los 2 años, la gran mayoría va a tener pie plano, debido a que hay mucha grasa a nivel del área plantar del arco longitudinal interno. El pie plano se ha descrito que se desarrolla entre los 18 meses hasta los 6, 7 años, pero un 4% de los pacientes va a presentar o se va a mantener con pie plano, y afecta mucho aquí la parte de la Entonces, herencia. hablaron del espectro del pie y que los niños menores de 2 años nacen con algo del pie, no sé, se cortó. Cortó. Se cortó. A ver, ¿me repite? ¿La que te pongo aquí? Abajo. Bueno, sí. Entonces, el alineamiento normal, es importante evaluar tanto miembros superiores como miembros inferiores. En infantes vamos a tener pacientes con miembros inferiores arqueados y en rotación interna. Además de eso, podemos presentar algunos tipos de deformidad o de alteraciones longitudinales, y de ahí vienen los diferentes tipos de términos que vamos a utilizar. Por ejemplo, el varo, cuando la línea, por ejemplo, cuando el ápex de la extremidad o el ápice está alejándose de la línea media, vamos a hablar de una extremidad en varo. Esto equivale tanto a miembros inferiores como a miembros superiores. El valgo es cuando la angulación del miembro inferior, por ejemplo, con la figura aquí, que sería la angulación normal, se va acercando a la línea media. El procurvatum, que es o antecurvatum, también se puede conocer cuando tenemos una alineación con una angulación anterior, y el recurvatum cuando tenemos una angulación principalmente posterior. Es importante para evaluar adecuadamente la alineación de los miembros inferiores, que tenemos que utilizar la goniometría, que es este aparato que tenemos aquí con una regla, y con eso podemos ver la angulación utilizando los ejes mayores de cada uno de los huesos largos. A nivel de los codos, lo normal es que haya un ángulo de transporte y que la angulación debe ser de aproximadamente 15 grados de valgo, pero podemos tener de 0 a 20 y no tener ningún tipo de anomalía, principalmente o alteración funcional. Y en miembros inferiores, lo normal cuando el paciente termina de crecer debe ser entre 5 a 7 grados de valgo. Bien. En cuanto a la alineación, vamos a hablar aquí de la parte fisiológica. En la siguiente conferencia vamos a hablar de la patología. En cuanto a la alineación, lo normal, como les mencioné, es que los niños infantes, que quiere decir el nacimiento hasta aproximadamente los 2 años, van a tener un varo de 10 a 15 grados. Entonces se va a deber principalmente por la parte en la posición fetal dentro del útero. Además de que no hay la estimulación todavía de la marca. Entonces va a ser un aproximado de 10 a 15 grados de varo. Entre los 18 y los 24 meses vamos a tener una angulación recta inicialmente, y va a comenzar a formarse o a ir a una angulación en valgo, que va de más o menos hasta los 10 a 15 grados, entre los 3 y los 5 años en promedio, en donde el valgo va a ser el máximo posible.
Aproximadamente entre los 7 y los 8 años vamos a tener una disminución del valgo a más o menos 5 o 7 grados, que es la angulación en el adulto. Entonces es importante tener estos cambios en cuenta, porque son una de las consultas más frecuentes de ortopedia infantil, en donde el paciente, por ejemplo, se da mucho el sobretratamiento en pacientes que tienen, por ejemplo, un año o que acaban de empezar de caminar un año y 3 meses. Los padres ven al niño caminando, todo excelente, pero tiene las piernas arqueadas. Entonces, si nos damos cuenta, eso todavía forma parte del proceso normal del crecimiento. Y hay que hacerles entender a los papás de que eso va a ir disminuyendo a medida que va caminando y las fuerzas comiencen a actuar tanto en caderas como a nivel del fémur, principalmente a nivel de los cóndilos femorales. Otra forma también de evaluar si el paciente tiene una angulación que no es patológica, la distancia intermalleolar, que quiere decir una distancia entre los dos malleolos mediales, debe ser menor de 8 centímetros, y la distancia intercondilar, por ejemplo acá en el caso del varo, debe ser menor de 6 centímetros. Por ejemplo, alguna literatura se habla de que tiene que ser menor incluso de 3 centímetros, así que eso también hay que tenerlo en cuenta. En la parte de la deambulación, los niños no somos como otros, el ser humano no es como otro animal que podemos caminar a las horas de vida. Nosotros tenemos un proceso gradual que va aumentando según la maduración neurológica. Al principio, los niños, cuando empiezan a caminar de forma independiente alrededor del año, van a tener una base de marcha ancha, van a tener, por ejemplo, movimientos a nivel de la cabeza, a nivel de los brazos, principalmente con abducción de los brazos para buscar el equilibrio, van a tener una base ancha, van a ser usualmente, tienen una caminata en punta inicialmente, y eso va a ir disminuyendo a medida que van creciendo y va madurando la parte neurológica. Además que va a tener una cadencia más rápida y va a tener una longitud de paso menor. Va a ser menos eficiente, con mayor gasto de energía. A medida que va avanzando el crecimiento, alrededor de los 3 años, comienza el paciente a tener una deambulación parecida del adulto, pero todavía con mayor gasto energético. Y alrededor entre los 7 y 8 años ya podemos considerar que el paciente pueda tener una marcha prácticamente del adulto. Es importante al momento de evaluar la marcha, la progresión del pie. Inicialmente los pacientes van a tener una progresión interna del pie o una progresión negativa. Eso lo vamos a ver ahorita en las patologías rotacionales. Por eso es importante siempre establecer una línea media donde el paciente pueda caminar, por ejemplo, en el consultorio, en un pasillo, donde podamos ver cómo va avanzando la marcha, si va en una progresión hacia afuera o hacia adentro. Y eso nos puede indicar qué procesos pueden estar o qué segmentos de los miembros inferiores pudieran estar afectados. Ayuda mucho en estos casos, por ejemplo, una grabación en video, parecido, por ejemplo, que utilizamos mucho en el laboratorio de marcha para evaluar la caminata del paciente. Una de las consultas más frecuentes es el INTOEN o la progresión en marcha eh, metiendo los pies. Es importante tener en cuenta que esto puede ser causado por varias alteraciones rotacionales a nivel de los miembros inferiores. Ahorita vamos a entrar en mayor detalle con esto. Lo importante aquí es cómo nosotros debemos evaluar la parte rotacional de los miembros inferiores. Usualmente, desde el nacimiento, inicialmente los pacientes tienen una anteversión femoral de la cadera de 30 a 40 grados de anteversión femoral. O sea, ¿qué quiere decir? Que están angulados hacia adelante. A los 4 años comienza o va disminuyendo esta angulación de 27 a 30, a los 10 años 20 grados y a los 14 años de 15 grados. Y sería lo esperado en el adulto. Entonces, ¿cómo podemos nosotros medir la angulación? Lo ideal es mediante la angulación, se denomina como angulación trocantérica, en donde colocamos al paciente en decúbito prono, palpamos a nivel
de la cadera, el punto más prominente del trocánter mayor, hasta el punto que esté paralelo, como podemos ver aquí en la imagen, paralelo a la camilla, y de ahí medimos la angulación con una línea imaginaria de la vertical. Lo normal, estamos hablando ya de un paciente de 14 años, o sea que ya está alcanzando casi la maduración, de 8 a 15 grados. Por eso que no debemos sorprendernos, por ejemplo, si es un paciente de 7, 8 años y tiene una angulación de aproximadamente unos 25 grados, porque todavía está dentro de la normalidad. Aquí, por ejemplo, también es importante evaluar la postura del paciente en el momento que se pone de pie. Siempre que vamos a evaluar al paciente, evaluarlo con las patelas o con la rodilla al frente. Y eso nos va a ayudar a determinar en qué segmento pueda haber una alteración. Los pacientes que se sientan en esta posición que se llama posición en W, es bien típico en estos pacientes que tienen una anteversión femoral aumentada. La posición en W ha sido discutida por mucho tiempo. Algunos documentos hablaban de que podía empeorar la anteversión. Realmente hoy en día no hay ningún tipo de evidencia que indique que esta posición pueda afectar, pueda aumentar o pueda empeorar o pueda eh, o mejorar si se corrige la anteversión femoral aumentada. Los niños buscan esta posición porque es la más cómoda, porque tienen una angulación muy aumentada a nivel de las caderas. Por lo tanto, es importante eh, no obsesionarse al momento de corregir a los pacientes que adquieren esta posición. Ya para evaluar la rotación de las tibias, es importante al nacimiento, tenemos una torsión tibial interna mínima o ligeramente aumentada, pero no es mucho. Realmente lo que aumenta todavía más la impresión de la torsión es el varo de las rodillas inicialmente. Al primer año de vida la torsión ya debe ir externamente y debe ser aproximadamente entre 2 y 10 grados. A los 4 años la torsión ya debe ser entre 10 y 20 y al fin del crecimiento debe ser más o menos 15 grados. Es importante que todos estos datos que les he estado dando no son reglas fijas. No todos los pacientes evolucionan adecuadamente. Lo importante aquí es que vayan evolucionando de forma simétrica y que vayan disminuyendo gradualmente la angulación. Pero no todos llegan al final del crecimiento con las angulaciones normales. ¿Cómo podemos medirlo? Principalmente con el ángulo muslo-pie, en donde podemos colocar al paciente, por ejemplo, el decúbito prono también. Doblamos las rodillas, las flexionamos y evaluamos el eje del pie que pasa entre el talón y entre el segundo y el tercer dedo y el eje del muslo. El metatarso adducto es otra patología que puede afectar la parte de la marcha. Importante evaluarla trazando el eje, igual que en el del muslo pie, entre el talón y entre el segundo y el tercer dedo. Y usualmente el metatarso adducto tiende a mejorar hacia los 18 años. En términos prácticos, nosotros en ortopedia, el metatarso adducto podemos esperar a que mejore antes de los 4 años. Si el paciente no mejora después de los 4 años, ya tenemos que considerar hacer algún tipo de intervención. Este es un metatarso adducto que tenemos en la superior izquierda. No es lo mismo que esto, que es un pie calcáneo valgo, que son otro tipo de deformidades. No es lo mismo que esto, que es un pie equinovaro. Un pie equinovaro cabo, que eso lo vamos a ver en otras conferencias. Y no es lo mismo que esto, que este es un hallux atávico o un hallux primovaro, que tiene una deformidad en varo del primer metatarsiano. Son diferentes tipos de patologías, así que no debemos confundir. Ya la parte del paciente que tiene una marcha con progresión externa exagerada, importante como les mencioné, puede ser fisiológica. En los infantes al iniciar la deambulación hasta los 2 años de edad, principalmente por el varo, va a aparentar que el paciente tiene una deambulación sacando los pies. Ya en pacientes más grandes, si es después de 2 años de edad y el paciente presenta una torsión tibial externa, o una retroversión femoral, usualmente no va a mejorar y un paciente que hay que tratarlo quirúrgicamente. Es raro tener pacientes que no tengan algún tipo de patología de base, que tengan por ejemplo, una retroversión femoral, una torsión
tibial externa. Se da principalmente en pacientes que tienen algún tipo de patología neuromuscular. La parte de dolores de crecimiento, importante no encasillarnos con este diagnóstico de forma inicial. Es un diagnóstico de exclusión, un diagnóstico de descarte. Es un síndrome benigno de etiología desconocida. El término no es el más adecuado porque realmente crecer no debe doler. Pero ¿cuál es el detalle? El dolor de crecimiento se describió hace más de 100 años. En 1800, finales de 1800 fueron los primeros casos que se describieron. Y no se le ha encontrado otro tipo de denominación debido a que no sabemos hoy en día qué lo causa. Hay muchas teorías. Dentro de la teoría habla de malnutrición, por ejemplo, falta de zinc. Hablan de sobreactividad, que es una de las teorías más aceptadas. Sobreactividad del paciente, porque se da mucho. Es mucho más severo en pacientes que han tenido alta actividad durante el día. Vascularidad disminuida, entre otros tipos de teorías, ¿no? Eh, Se da principalmente de los 2 y los 5 años, pero lo podemos tener presente incluso hasta los 10, 12 años en algunos pacientes. El dolor importante que tiene que ser bilateral o por lo menos alternante, pero principalmente en ambos miembros inferiores. El dolor usualmente es en la tarde o noche después de mucha actividad física, no durante la actividad o no durante el reposo. Usualmente no encontramos alteración en el examen físico, radiográficamente mucho menos encontramos algo. Y el tratamiento usualmente es sintomático, mediante analgésicos de baja, de baja potencia, principalmente antiinflamatorios no esteroideos y masajes. Importante explicarle a los padres que estos dolores van a ceder al final del crecimiento, cuando comiencen a cerrarse principalmente los cartílagos de crecimiento y ya tengamos un hueso mucho más fuerte. Los niños, como veremos en la parte de trauma, los niños tienen un hueso más elástico. Por lo tanto, es un hueso menos fuerte y se ha visto en algunos pacientes con dolores de crecimiento que tienen una densidad ósea, una densidad mineral ósea disminuida. Y eso es otra de las teorías que apoya el dolor de crecimiento. Importante no dejar de lado otro tipo de diagnóstico como neoplasias, como artritis reumatoide juvenil, o por ejemplo algún tipo de alteración torsional o angular que puede estar causando dolor. La hiperlaxitud articular se define como una excesiva movilidad articular. Es más frecuente, entre más pequeños el niño, más frecuente que tenga una hiperlaxitud articular. Usualmente es asintomática. Es importante tener en cuenta que puede asociarse a síndrome genético como el de Danlos, Marfan, Stickler, síndrome de Down o teoría imperfecta. También puede presentar dolor post-actividad física. Usualmente son pacientes que presentan mayor fatiga, pero va a mejorar con el reposo. Y además de eso puede haber alteraciones posturales. Por ejemplo, pacientes pueden presentar escoliosis, pueden presentar hiperlordosis, otras patologías. Por ejemplo, pueden presentar recurvatum, pueden presentar pie planos valgos, todo secundario a la hipermovilidad articular. Importante, los criterios de Beighton nos permiten determinar qué pacientes pueden presentar una hiperlaxitud articular. Además, y entonces para poder determinar la parte del tratamiento. Importante, estos pacientes tienen hipermovilidad más artralgia, porque podemos tener pacientes hipermóviles asintomáticos. Estos pacientes no requieren ningún tipo de tratamiento más que manejo de aumento de la actividad física. Ya para ir terminando, el calzado en niños es otro punto importante que tenemos, que siempre se discute. ¿Qué tipo de zapato el niño debe utilizar y desde cuándo? En los tiempos de anteriormente se consideraba que el niño tenía que usar un zapato rígido, un zapato duro, un zapato que le permitiera que le diera el mayor soporte posible para caminar. Hoy en día el concepto ha cambiado y se ha descrito que el desarrollo óptimo del pie ocurre al caminar descalzo. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes que están aprendiendo a caminar, lo recomendable es que antes de los 2 años o durante mientras están aprendiendo a caminar, más o menos hasta el año, año y medio, el paciente debe caminar descalzo, porque esto va a permitir fortalecer los músculos a nivel de los pies y va a ayudar a la formación del arco longitudinal interno. El zapato hoy en día se considera como un método de protección para lesiones e infecciones. Por lo tanto, el zapato tiene que ser flexible a nivel delantero para que pueda hacer las fases de la marcha, principalmente de
la fase del impulso antes de la fase de balanceo, que tenga la parte posterior, le llaman el heel cup, ahí la parte posterior del zapato, que no sea tan flexible para evitar una deformidad exagerada en valgo del pie, una suela que sea resistente principalmente y que no sea tan caliente, principalmente para que no permitan al paciente que tenga buena ventilación del zapato. A nivel anterior, es importante que haya buen ancho para permitir el movimiento de los dedos y que siempre debemos dejar libre más o menos 1,5 centímetros a nivel del calzado a nivel anterior para que el paciente tenga, para que pueda crecer porque el pie va creciendo. Es importante tener en cuenta que los zapatos hoy en día no hay evidencia que corrieran ningún tipo de patología rotacional o angular, solamente en ciertas indicaciones específicas, principalmente en alteraciones del. Listo, muchas gracias. Esta es la primera conferencia.